Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Aula Digital, en el cual estaremos hablando de un tema de suma importancia, el cual es 12 reflexiones para una educación en red, basándonos en el libro de Mariano Palamidesi, Daniel Galarza, Débora Schweineder y Mariana Landau. En esta ocasión, contamos con la presencia de Osvaldo, Claudia y Yatsiri, quienes nos ayudarán a abordar este maravilloso tema. Para comenzar, escucharemos a Osvaldo, quien nos hablará sobre la primera reflexión de este tema. En este tema abordaremos las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales son aquellas bases fundamentales para la sociedad en las redes sociales, siendo un vínculo en el proceso de crecimiento de la interdependencia, tanto económica, social, cultural y política, y además de ello, forma parte de la modernización de las comunicaciones. Por lo tanto, considero que las computadoras también han ayudado al proceso de enseñanza, dando solución a algunas problemáticas con respecto al sector educativo. Además de ello, que este tema nos ayudará a analizar los procesos y condiciones, acercándonos plenamente a la materialización de este proceso de enseñanza para un aprendizaje de las nuevas y existentes generaciones. Muchas gracias, Osvaldo. Ahora me gustaría escuchar a Claudia. ¿Qué nos puedes decir sobre la segunda reflexión? En la reflexión 2, los autores nos hablan sobre la historia de las tecnologías en las escuelas. Recuerdo cuando estaba en la escuela, los pizarrones eran lo más avanzado que teníamos, pero en la década de 1920 empezaron a llegar tecnologías como la TV y el cine. Sin embargo, no fue fácil integrarlas en el aula. Larry Cuban, en su libro Maestras y Máquinas, señala que las escuelas tienen una larga historia de resistencia a las novedades tecnológicas. Desde entonces, diversas tecnologías han sido promocionadas como la solución para mejorar la educación. Pero, ¿qué ha pasado realmente? La evidencia sugiere que no necesariamente han cumplido con sus promesas. Cuban sostiene que las razones comerciales aún priman sobre las exigencias pedagógicas. Sin embargo, uno de los principales problemas es el costo. No solo se trata de comprar equipos y software, sino también de mantenerlos y actualizarlos constantemente. En muchos países de nuestra región, las políticas de integración de tecnologías han omitido estos costos, lo que ha llevado al fracaso de varios programas. Muchas gracias, Clau. Ahora me gustaría mencionarles que la reflexión número 3 nos dice que las redes de comunicación y trabajo colaborativo deben formar parte del trabajo en las escuelas, porque crecientemente constituyen nuestra forma de operar en el mundo. La educación ya no puede desplegarse en condiciones de encierro y uniformidad simbólica. No es posible pensar el proceso educativo sin el entrecruzamiento de las redes y de los flujos masivos de comunicación, porque esa es nuestra condición como sociedad, cultura y como sujetos. Por lo tanto, las tecnologías deben integrarse en las escuelas junto a la promoción de múltiples formas de organizar y dar sentido al mundo. Suele pensarse, incluso, que las tecnologías son un tónico rehabilitador, cuya presencia puede contribuir a reanimar las disciplinas y a motivar a los estudiantes con su sola presencia. También funciona activamente la idea de que la tecnología puede ser incluida como una materia más en el plan de estudios, destinada a enseñarle a los alumnos a emplear herramientas que necesitará en su vida adulta. Yatsiri, ¿tú qué nos puedes comentar conforme a la cuarta reflexión que nos marca este libro? Bueno, en la cuarta reflexión nos habla sobre cómo el sistema escolar está cambiando al cruzarse con este mundo de las redes. También nos menciona que en la sociedad actual ya no es solo la escuela la que forma a las personas, sino también los medios de comunicación tienen una influencia enorme. No se trata solamente de enseñar en las aulas, sino también de regular y organizar la información que circula en la sociedad para fines educativos. También las TIC y las redes sociales impulsan la información continua sin límites físicos, así como los sistemas educativos deben de adaptarse y ampliar sus fronteras, dejando a un lado esa división rígida
entre lo escolar y lo extraescolar. Imaginémonos una educación integrada, donde escuelas, museos, bibliotecas, organizaciones y otras instituciones, tanto reales como virtuales, puedan colaborar y expandir las oportunidades de aprendizaje para todos. Este cambio es complejo pero esencial para que la educación se conecte con las necesidades y demandas del mundo actual. Muchas gracias, Yatsiri. Y bueno, regresamos contigo, Osvaldo. ¿Qué nos puedes mencionar conforme a la quinta reflexión? Claramente sabemos que la organización social en la sociedad del Estado-Nación era y quizás sigue siendo algo que influya en la homogeneidad. Y es que cabe recalcar que la sociedad mecánica, según Durkheim, un sociólogo francés, dice que más allá de la diferencia social, lingüística y cultural, siempre ha existido alternativas en el orden social por el crecimiento acelerado de la modernización. Por ende, también en la cuestión tecnológica, desde la década de 1960, se ha repercutido la cuestión tecnológica como un desarrollo de los sujetos sociales en los movimientos de homogeneidad. Y es que las redes globales e interculturales han influido mediáticamente y sobre todo de una forma muy amplia sobre el concepto de esto que llamamos la alfabetización digital en la cultura. Muchas gracias, Osvaldo. Claudia, ¿qué nos puedes mencionar sobre la reflexión 6? En la reflexión 6, los autores nos hablan sobre cómo las redes y las tecnologías están cambiando la forma en que trabajamos en las escuelas. Más allá de las discusiones sobre sus virtudes y limitaciones, es claro que las redes están permeando cada vez más la actividad de las escuelas, pero para aprovechar al máximo estas herramientas necesitamos desarrollar una institucionalidad educativa capaz de asumir este tipo de trabajo. Las redes pueden proveer recursos, oportunidades, soluciones y conocimientos. Sin embargo, para participar exitosamente en una red se requiere una base sólida de recursos materiales y humanos, así como un desarrollo local de procesos de gestión y adaptación. El trabajo en red es mucho más exigente que el modelo tradicional de administración burócrata. Requiere una constante tarea de reconstrucción, ajuste e invención, y no solo se trata de recursos, sino también de un cambio cultural. Las tecnologías de la información y comunicación tienen el potencial de reordenar, expandir y mejorar los procesos de trabajo y las relaciones entre las personas, pero la distancia entre estas promesas y su concreción no depende de la sofisticación de un equipo o programa informático, sino de la calidad de las instituciones y de la capacidad de aprender y planificar que tienen las personas. Muchas gracias, Clau. De igual manera, se puede decir que el uso de redes, herramientas y entornos virtuales en los procesos de formación adquiere su mayor potencialidad en la medida en que se orienta a la formación de comunidades de aprendizaje, en las que docentes y alumnos puedan participar y aprender más allá de una ubicación física, porque actualmente hay una enorme variedad de redes en las que distintos grupos de estudiantes y docentes de todo el mundo se comunican para tratar temas de interés común, intercambiar ideas o desarrollar proyectos. Pero debemos saber que los recursos del trabajo en red sirven para algunas cosas y no para otras. Pongamos un ejemplo. No parecen ser eficaces si se les piensa como sustitutos de los libros de texto. Aunque Internet pueda ser utilizada como una enciclopedia universal, el problema educativo principal sigue siendo presentar a los estudiantes visiones complejas y problemas significativos para los cuales el uso de estos datos e información adquiere sentido, y es que la enorme diversidad de materiales disponibles vuelve a poner sobre la mesa los problemas fundamentales del ordenamiento curricular, que son la selección y la organización de los contenidos de la enseñanza. Yatsiri, ¿tú qué nos puedes mencionar sobre la reflexión número 8? Bueno, en la octava reflexión nos habla de que las redes no son solamente tecnología, sino son espacios sociales que enriquecen el ambiente educativo, siempre cuando nosotros sepamos utilizarlo.
También nos menciona que para crear verdaderos escenarios educativos en la red necesitamos regulación y apoyo público que vaya más allá de simplemente conectar Internet a una escuela. También el autor Brunner nos menciona que aunque se han creado portales educativos desde los años 90, aún falta mucho para construir un entorno virtual educativo en América Latina, especialmente con recursos en español. Por eso es que un sistema educativo ampliado es clave contar con instituciones que organicen y seleccionen estos recursos, así ayudando a que educadores y estudiantes los aprovechen plenamente y así ellos puedan aprender en un entorno digital justo y estructurado. Gracias, Yatsiri. Y continuamos contigo, Osvaldo. ¿Qué nos menciona la novena reflexión? Ahora bien, quisiera abordar acerca sobre el desarrollo de las redes educativas y la integración de las TIC en las escuelas, que claramente requieren mayor atención por parte del Estado-Nación, y es que se deben de realizar nuevas políticas estatales de forma activa para que en estas instituciones, ya sea de educación básica, media superior y superior, se tenga esta organización y logística para el buen uso de las herramientas tecnológicas. Porque si bien las existentes generaciones de maestros y las nuevas generaciones necesitan la capacitación para el uso de estas tecnologías, porque si bien ellos lidian día con día con estas existentes generaciones de alumnos que tienen un contacto más cercano y que claramente en muchos de los casos ha influido en no tener buenas repercusiones en cuestión de la enseñanza educativa. Gracias, Osvaldo. Y Clau, ¿qué nos dice la décima reflexión? En la décima reflexión, los autores hablan sobre América Latina. La creación de redes educativas requiere cooperación internacional debido a la complejidad y alcance de los desafíos. La integración de las TIC en escuelas y la falta de inversión en investigación y desarrollo son algunos de los obstáculos. Para superarlos, se necesitan estrategias conjuntas entre países, negociaciones con proveedores de insumos y conectividad y cooperación entre el Estado y la sociedad civil. La cooperación internacional es clave para crear redes educativas efectivas y justas en la región. Gracias, Clau. Es común que en muchas escuelas se promueva el uso de computadoras para aprendizajes instrumentales, vinculados centralmente con el manejo de paquetes de software, mientras que en otras se explore su potencial de experimentación, construcción de proyectos y trabajo cooperativo. Además de contar con equipos y accesorios, la diferencia entre ambas formas de integración suele ser la calidad de los recursos humanos con los que cuenta la institución. De cualquier modo, el rol de los educadores ha entrado en un complejo campo de tensiones que los sitúan como promotores responsables del acceso de sus estudiantes a la sociedad del conocimiento, como víctimas de las transformaciones sociales o como contestatarios o resistentes culturales frente al mundo informacional. Por eso, si se quiere que surjan y se desarrollen redes de trabajo mediadas por tecnologías, los docentes y directivos deben ser apoyados y estimulados en forma permanente y sostenida, y por diversas vías. Parece difícil pensar que las redes educadoras sobre bases electrónicas puedan prosperar y generalizarse para todos los estudiantes, sin un esfuerzo sostenido por mejorar los fundamentos materiales y simbólicos que necesita el desarrollo de los profesores y de los docentes. Si bien la incertidumbre del mundo de las redes no puede ser eliminada, es preciso garantizar un fundamento más firme de formación y actuación profesional. Finalmente, Yatsiri, ¿qué nos menciona la 12ª reflexión? En la 12ª reflexión les puedo comentar que las TIC y las redes son claves para la educación global, pero les hablaré sobre América Latina, ya que aún enfrentamos retos urgentes de escolarización básica. Les puedo decir que la educación tiene el desafío de preparar a las futuras generaciones para un mundo en constante cambio y que los jóvenes deben de aprender a usar las TIC de forma ética, social y técnica.
pero también los recursos son limitados y las diferencias entre escuelas persisten. Por eso el reto no es solo invertir en tecnología, sino hacerlo inteligentemente para realmente reduzca las desigualdades. Tal vez la revolución digital no solucionará todos los problemas, pero sí puede ser una herramienta para construir sociedades más justas y creativas. Si logramos articularla con las necesidades de nuestra región, en América Latina, la clave está en usar las TIC para crear una educación inclusiva y humana y que permita que todos seamos parte de esta nueva era. Muchas gracias, Yatsiri. Y bueno, con esta 12ª reflexión concluiríamos el tema tratado el día de hoy, sin antes mencionarles que les compartiremos algunos links en los cuales pueden poner a prueba lo aprendido en este podcast. Mi nombre es Fernanda Rodríguez y esto es todo. Hasta la próxima. Aula Digital. Aprendizaje sin límites. Conocimiento al alcance de un clic.